Buenas tardes a todas y a todos. Muy bien. En este penúltimo acto de tertulia republicana del Ateneo de Madrid, en esta tarde tan calurosa, no nos puede acompañar el presidente de Tertulia Republicana, Juan Armindo Hernández Montero, ni su segundo de a bordo, Miguel Nogués, que está de viaje en Italia, y ambos os desean todo lo mejor y se excusan por no estar aquí. En primer lugar, y me lo han pedido ellos y es mi sentimiento también, quiero, si estáis todos de acuerdo, que guardemos un minuto de silencio en homenaje al pueblo palestino que está resistiendo en Gaza lo que no está en los ejércitos, muriendo mujeres, hombres y niños en la fila cuando reciben la ración de comida. Un minuto de silencio en homenaje a ellos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Yo soy nuevo en esta tertulia republicana y precisamente porque me hice, soy un socio del Ateneo de vocación tardía, aunque soy nacido en el barrio. Os tengo que decir que esta tertulia republicana, según me indican los veteranos del lugar, es la tertulia más antigua del Ateneo de Madrid. Se creó en el año 87 por un visionario llamado César Herrero, que era tan bueno que, sin ser socio del Ateneo, le permitieron tener una tertulia de debate. No es poca cosa. Luego estuvo presidiéndola Asunción Valero y después, en el año 2010, se hizo cargo de ella José Armindo Hernández Montero. Yo estoy aquí por ese motivo, para dar testimonio. Yo ya estoy jubilado hace 2 años, conozco a Marcelo de toda la vida, y os tengo que decir que estoy aquí hoy en esta charla porque la tertulia republicana pues aborda todos los temas de más candente actualidad. La semana pasada tuvimos aquí a la delegada en España de UNRWA y nos dio una charla escalofriante sobre la situación en Gaza y en Cisjordania. La semana anterior fue sobre el feminismo, y la última la tendremos el día 3 de julio sobre poesía y literatura femenina. Os decía que estoy aquí para dar testimonio sobre todo de mi presencia, mi estancia en China como consejero comercial de 1912 a 1917. 2012 a 2017. 2012 a 2017. No, es que se me ha venido a la cabeza el tema de que habiendo estado dedicado al servicio exterior la mayor parte de mi vida, años 90 en Alemania, años 2000 en Roma, en Naciones Unidas, como embajador español ante la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el FIDA. Sin embargo, el broche de mi carrera, lo tengo que decir, fue el puesto de consejero comercial en Pekín, que me costó tremendo el conseguirlo, porque había una competencia bárbara frente a 30 compañeros del cuerpo, y tuve la suerte de cerrar mi carrera allí de esta forma. ¿Por qué digo esto? Pues porque China es otra galaxia.
francamente, para el occidental de a pie, aconsejo, y es muy conveniente, viajar por lo menos una vez a China, porque cuando se viaje la siguiente, a los 10 o 15 o 20 años, será otro país el que uno conozca por la aceleración tremenda del progreso que tiene China. ¿Qué os quiero decir? Pues que China pues tiene una historia, una filosofía, un impulso que le permite que este título del libro que ha escrito Pedro Barragán sea muy exacto con la realidad que vivimos. China, 5 años allí, con 2 embajadores, el primero Bregolat y Eugeni Bregolat, que en solo un año pues me dio una lección magistral de todo, ¿no? Eugeni Bregolat estuvo allí en 3 ocasiones, años 70, años 80 y años 2000. ¿Qué me decía el embajador Bregolat? Ernesto, a China no hemos llegado todavía, España no ha llegado a China, tarde, mal y nunca. Cuando el pequeño gran hombre Deng Xiaoping abrió el mercado y el país a las inversiones y a las empresas extranjeras, pues esto permitió la llegada allí de 700.000 empresas. 700.000 empresas de todo el mundo, solo 600 españolas a la altura del año 2015, solo 600 españolas. España representa, como sabéis todos, el 2% aproximadamente del PIB mundial, y sin embargo en China nuestras empresas solo suponían y suponen el 0,09%. España no ha llegado a China. No ha llegado a China todavía, y bueno, pues es hora de que vayamos impulsando. El joven diputado de Podemos que nos acompaña, paisano mío de Murcia, nada más que la primera palabrita que me ha dicho ha sido: Ernesto, China tiene que abrir un consulado en Murcia, y efectivamente vamos a estar en ello este mismo momento. Mi experiencia en China. Vamos a ver, este 0,09%, ya que estamos aquí 100 personas, y disculpar por las sillas que faltan, por el exceso de aforo, quería preguntaros, ¿cuántos de los que estáis aquí presentes, 100 y pico, habéis viajado a China, al menos una vez? Yo 132. 15, 20 personas. No más. ¿Cuántos de los aquí presentes habéis trabajado en China? 40 años. 40 años, aquí en el 8. Bueno. Es decir, tenía razón el embajador Bregolat. Tenemos que hacer más por China y más por las relaciones en las que por cierto nos jugamos el futuro, porque China va creciendo, va ampliando su presencia en el mundo, y es muy conveniente estar, no ir de la mano de ellos precisamente, sino trabajar codo con codo, conjuntamente. Un ejemplo pues muy válido podría ser, por ejemplo, pues empresas mixtas en Latinoamérica y África. Latinoamérica y África, que son territorios en los que nosotros, España, pues ha tenido mucha preponderancia y hemos llegado antes que China, y sin embargo es China la que parte el bacalao allí. Empresas mixtas, por ejemplo. China llegó antes. China, efectivamente, en el año 1421, con la campaña de Chenghe, efectivamente. Ahí podría haber cambiado la historia. San Marcelo, siglos, no décadas de historia.
siglos, efectivamente, eso es un punto clave de la historia de la humanidad. 1421, la cruzada, o la, como diríamos, la gran armada de Shanghai, que llegó a Perú y llegó a la costa africana oriental, a Suecia, etcétera, etcétera. Pero el emperador le mandó llamar y se acabó la historia, ¿no? 1421, ¿no? Marcelo. Bien. Bueno, vamos a ver. Esta es una mesa muy potente, muy completa, muy compleja, y quiero que algunos de los invitados hablen durante 5 o 10 minutos sobre su visión sobre China, su experiencia, sus aspiraciones, los viajes próximos que van a hacer. El diputado Javier Sánchez Serna se nos ha comprometido, y en eso vamos a trabajar codo con codo, en abrir un consulado chino en Murcia. Esa es una de las primeras contribuciones que yo tomo nota. Pero yo quiero presentaros muy brevemente a los miembros de la mesa, a Iñaki Arruy, que va a hablar en primer lugar, por la parte de El Garaje Ediciones y editor de Lo que Somos. Nuestro joven diputado de Podemos en la Comunidad de Murcia, coordinador de Podemos en la Comunidad Autónoma de Murcia. Marcelo Muñoz, ¿qué voy a decir de Marcelo Muñoz? ¿Cuántos viajes a China? 130 y pico. Uno de los fundadores de las relaciones hispano-chinas, presidente de la Fundación Cátedra China, y sobre todo el que recibió el año pasado, en octubre, uno de los máximos títulos que concede la República Popular China a ciudadanos extranjeros, que es embajador de amistad del pueblo chino. Y esta medalla o esta condecoración le fue impuesta personalmente por el presidente Xi Jinping. Así que un aplauso para Marcelo. Conocí en la Feria del Libro el otro día, semana pasada, a Pedro Barragán, y autor de este libro, un gran acierto en el título, porque no siempre se dice la verdad y se acierta titulando un libro. Y en este caso, ¿por qué está ganando? Y está ganando China, efectivamente. Yo pensaba que era un experto como Marcelo, y me dijo, pero no, yo no he ido, pues yo soy un ratón de biblioteca, pero joder, con el ratón de biblioteca, vaya libro bueno que ha hecho, porque está al grano, sencillo, directo, y con verdades muy grandes, que no siempre se reconocen. Por ejemplo, el gran timonel, nuestro adorado Mao Zedong, pues sus dos actividades, sus dos grandes planes que han saltado adelante, y la revolución cultural, pues tuvieron ahí sus más y sus menos, y Pedro lo sabe decir de una manera muy cortés y muy exacta, como todo el libro. Está muy ajustado a la realidad histórica, y le quiero felicitar también a Pedro. Pedro intervendrá en último lugar. Me he olvidado de Marta Montoro, colaboradora, last but not least, por supuesto, nuestra dama en la mesa, colaboradora de Marcelo y directora de Cátedra China. Muy bien, así que dicho esto, vamos a empezar con la intervención de Iñaki Arruy, que ya está bien. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes, y por supuesto, como siempre, una vez más, que tengo la suerte de participar en la tertulia César Herrero, ese rincón republicano de resistencia en el Ateneo, de resistencia, de futuro, y las dos cosas significan siempre progreso.
Estoy aquí sobre todo por una relación ya de un tiempo con Pedro, con el autor, por parte de lo que es la editorial, la que ha sacado el libro, el Garaje Ediciones, y por parte también de una revista en la que él colabora, un medio de contrainformación que se dice, Información Alternativa, que se llama Lo que Somos, donde publica semanalmente. Y bueno, yo creo que todos estamos aquí interesados porque estamos transitando hacia un orden global, ¿no? Donde China no solo se adapta, sino que es la que está ayudando a moldear las nuevas reglas del juego, con menos hegemonía occidental, con más polos de poder y manteniendo una competencia estratégica en el comercio, la tecnología y la sostenibilidad, que son los grandes campos de disputa que se dan en el futuro, ¿no? Algo han dicho ya de Pedro Barragán es economista y experto en relaciones internacionales, es miembro asesor de Cátedra China, un apasionado evidentemente, como también han dicho, de todo lo que es la sociedad china y tiene la capacidad sociológica de analizarla perfectamente. Colaborador habitual en varios medios, entre ellos pues Público, Mundo Global o Lo que Somos, como ya he dicho, en los que publica con frecuencia o semanalmente temas relacionados con el gigante asiático, ¿no? Vuelvo a decir, como la transformación del modelo económico chino, la extensión tecnológica o las tensiones comerciales que ahora están tan al día de la prensa, ¿no? Siempre le daremos gracias a Pedro por confiar en esta editorial, que aunque pequeña, lo que sí hace siempre son grandes libros, y este es otro gran libro que hemos sacado con un gran autor. Y decir también de Pedro que no se puede ignorar que yo sé que aquí hay mucha gente que le conoce, que tiene un gran bagaje en el activismo y en el compromiso por las luchas sociales, lo cual le hace como persona mucho más interesante, ¿no? Que viene de lejos su militancia de los años de la transición, que precisamente es el creador de un proyecto que se llama el Archivo de la Transición, que es un archivo histórico de nuestra historia, desde luego reciente, de esos años, que está además en abierto y se puede consultar perfectamente en internet, y es todo, es una maravilla de documentos, de fotografías, y es un recurso bastante importante para mantener esa parte también tan oscura, que nos han pintado oscura de la historia, ¿no? Pedro es una persona comprometida con la realidad social, es ese militante histórico de la izquierda rupturista y sigue siendo un activista pues, por la justicia social en la actualidad, y sobre todo es una gran persona. El libro que acaba de salir, ¿Por qué China está ganando?, yo creo que es un trabajo que le deja una visión clara y accesible a cualquiera, aunque no hayan viajado a China, no hayan trabajado en China, pero es bastante importante porque es un libro que aclara muchísimos temas, ¿no? Es un gran trabajo, como ha dicho, es un ratón de biblioteca, y yo diría que tiene todavía más que eso, porque la verdad que el libro está documentadísimo, ¿no? 20 capítulos, digamos en 3 partes temáticas, con varios anexos, donde además de trazar la línea del tiempo económica, nos hace una radiografía cultural, histórica, política y estratégica de lo que es el gigante asiático, ¿no? De hecho, Pedro en su libro da muchas respuestas, ¿no? Muchas respuestas a preguntas que nos hacemos, o igual no nos hacemos hoy, porque partimos muchas veces con China desde el desconocimiento, por no decir muchas veces también de la manipulación mediática de lo que se informa, por no decir otra vez que es alguna manera de manipulación de lo que son los silencios informativos e ignorar las cosas que pasan en determinadas partes del mundo, como es el caso de China, o como fue, por ejemplo, la condecoración que le dieron a Marcelo, ¿no? Que es una cosa bastante importante y que aquí pasó sin pena ni gloria, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas, ¿no? De cuál es la base de la estructura económica china, cómo es posible que se haya pasado de la pobreza de los años 80 a la riqueza actual, cuál es el secreto de la revolución económica. Y yo creo que ya desde una primera parte Pedro empieza adentrándonos un poco en el confucianismo, que para muchos es una religión, para otros una manera de pensar, de ver la vida, y hace un breve recorrido histórico pero tremendamente intenso, ¿no? Y por ahí pasa de las reformas que inició Deng Xiaoping, profundizadas por Xi Jinping, y nos aclara cosas como qué es eso del socialismo de mercado, ¿no? Yo creo que son preguntas y dudas que más o menos tenemos todos, ¿no? Un segundo bloque del libro está centrado sobre todo en la estructura económica, que es una especialidad total de Pedro, ¿no? Cargado de datos reales y contundentes, ¿no? Y los datos son incuestionables.
y de esa pobreza, como hablaba antes, de los 80, el esplendor económico actual, y ahí nos habla de salarios, del PIB, del comercio exterior, de la transición energética, y los derechos humanos, ojo, que habla también de los derechos humanos. Y de ahí pasaríamos a un tercer bloque sobre lo que ahora se parece que es como más actual, sobre la guerra comercial, los aranceles, la batalla tecnológica, todo el tema de los semiconductores, la inteligencia artificial, las cadenas de suministro, los chips. Y os voy a hacer spoiler porque ahí en el libro nos dice que China va saliendo más fuerte de todas las dificultades y trampas que le han ido poniendo. Pero leer el libro para que lo veáis, La obra evidentemente se cierra con las reflexiones propias de un autor, ¿no? La posición de China en ese nuevo orden geopolítico global, su progreso imparable, la superación total a Estados Unidos, la propuesta de la comunidad del futuro compartido. Porque Pedro, hay que decirlo de alguna manera, se preña, ¿no? Y deja su visión de futuro, pero aquí no hay bola de cristal. Hay datos, gráficos, cuadros, mapas y apéndices que son ventanas abiertas a la realidad y que hablan sobradamente el trabajo del autor, dejándonos de manera bastante clara el nuevo marco político internacional, ¿no? Estamos hablando de algo más de 440 páginas, que no se asuste nadie, porque Pedro escribe como habla y lo vais a poder comprobar hoy aquí, que es ameno y pedagógico. Creo que es un libro para saber dónde estamos y entender mejor todo esto que está pasando y este mundo que convulsiona y en el cual nos perdemos bastante. Y nada más, muchas gracias. Marta, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a Pedro, no solamente porque haya contado conmigo para estar hoy aquí, sino porque cada vez que llamo por teléfono me lo coge, me atiende, me responde inmediatamente y me ayuda con Mundo Global. Y eso es muy de agradecer. Además, efectivamente, Pedro es una de las personas que en este momento más conoce la economía china y cómo está desarrollándose el país aquí en España. Decirle al consejero Ernesto que no hace falta que pasen 10 años para viajar a China y encontrarse una China diferente, que a veces solamente con un año ya hay una China diferente y a veces ver los cambios hasta en meses. Seguimos efectivamente sin llegar a China, seguimos sin entender a China. Yo hace 11 años que estudio China y que llego a China por circunstancias profesionales y sigo encontrándome un problema a la hora de abordar China. Todos los ciudadanos occidentales, españoles, políticos y no políticos, tratamos de encasillar a China en la China que nosotros queremos hacer y queremos, digamos, que se ajuste a nuestros moldes. Y China tiene su propia forma de trabajo y no se puede encasillar, su propia forma de pensar. Creo que esto queda muy bien reflejado en el libro de Pedro, porque habla de economía pero empieza hablando de confucianismo. No podemos entender a China si no entendemos la filosofía que hay detrás de China. Esto me parece muy importante. Los políticos españoles de izquierdas y de derechas tratan de buscar lo que China puede ajustarse más a su pensamiento y sin embargo no tratan de comprender cómo funciona China, estudiar cómo es el socialismo de características chinas y a partir de ahí trabajar de una forma diferente con China. Por eso no llegamos a China. Yo hace 11 años, como os decía, que empiezo a estudiar China y lo primero que me encuentro es un país que prima el colectivo por encima del individuo y eso en este momento ya me sorprende. Otro de los puntos que me dejó sorprendida y que me hizo meterme de lleno a estudiar a China fue la idea de planificación. Un país planificado, un país que está organizado, que tiene políticas a 30 y 40 años y que hacen que el país funcione. Un país que está dividido en 23 provincias y cuatro ciudades autónomas, digamos, pero a pesar de eso tiene un gobierno centralizado, un gobierno central que organiza
todo lo que tiene que ser el país, las políticas principales del país. Y eso hace que este país, eso hace que este título pueda haberlo puesto Pedro. ¿Por qué China está ganando? Uno de los puntos por los que China está ganando es porque China planifica. Y porque China prima el colectivo sobre el individuo. Otro de los temas que también me impresionó muchísimo fue que China hubiera conseguido sacar a 800 millones de personas de la pobreza. Esto es fundamental. Haberse armado de una clase media potente, haber conseguido que estos ciudadanos salgan de la pobreza dignamente, haber hecho una planificación agrícola brutal, como no lo ha hecho ningún país en el mundo, y eso ha sido lo que ha conseguido sacar a esta gente de la pobreza. Me parece que solamente por eso debemos acercarnos a China y ver qué está pasando allí. Después, es verdad que hay silencios importantes en comunicación. Esto también me llamó muchísimo la atención. Como aquí no llega la información de China, y la que llega no es una información veraz, y casi siempre está sesgada. No solamente el tema de la medalla de Marcelo, que comentabas tú antes, sino el vicepresidente de China estuvo aquí esta semana pasada y prácticamente no se ha visto en ningún medio de comunicación, ¿no? Y además, continúo diciendo que China tiene una riqueza sostenible, o sea, los índices de riqueza son sostenibles. China lo que quiere es que toda la población viva bien. Es tolerante cero con la corrupción, y esto es muy importante. Y hay un tema que el otro día hablábamos con una delegación que vino del Consejo de Economía. Me parece fundamental lo que dijo un profesor allí, y os lo voy a decir. China no busca el éxito. China busca el éxito, no busca la victoria. Porque la victoria implica la derrota de alguien, y el éxito supone la mejora de calidad de vida de la gente. Esto es fundamental. Esto es lo que explica el posicionamiento de China actual. El éxito va ligado a la paz, va ligado al entendimiento, y parte del prólogo de Marcelo que me parece muy interesante, y hay algunas cosas que sí que os quiero destacar, porque de todo el libro yo no puedo destacar, porque entre otras cosas no soy economista. Quiero decir que entender con rigor y sin prejuicios es uno de los procesos más francamente destacables de nuestro tiempo. Eso es entender a China sin prejuicios, comprender y estudiar a China sin prejuicios. Comprender a China hoy exige un esfuerzo honesto por salirse de los marcos habituales en los que Occidente interpreta el mundo. Muy importante también. Huir de la defensa de los valores occidentales, porque esos valores lo único que nos encasillan es el miedo y nos hacen juzgar a otros países y otras civilizaciones de una manera hegemonista. Y por último, creo que es muy importante también cuando Marcelo destaca de este libro y destaca de Pedro, que a pesar de todos los números que están incluidos en este libro, hay una mirada humana, porque detrás de los números hay hombres. Y esto es muy importante, ha sido muy importante para mí. A partir de ahí, pues reflexionamos de lo que queráis y no robo más tiempo. Gracias. Señor diputado, si tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a tú y a todas por acompañarnos. Quiero en primer lugar agradecer a Pedro Barragán que haya pensado en mí para la presentación de su libro. No me quiero extender mucho, porque en la presentación de un libro el protagonismo tiene que ser fundamentalmente del autor. Creo que Pedro Barragán ha escrito un libro sólido, y que no será un libro para leerlo un año, sino que ahí encontramos muchos elementos para un debate que viene y que nos debemos. Creo que además el autor ha acertado de pleno con el título. ¿Por qué China va ganando? Es un título provocativo, pero me parece que es un título muy acertado. Me parece además que ese título recoge una de las cuestiones de nuestro tiempo. Diría que la cuestión de nuestro tiempo. Y es una cuestión que explica otras cuestiones que están sucediendo en el mundo. Y es que nuestro mundo, este mundo en crisis, este mundo además que acumula crisis, ya no se puede entender sin el papel de la República Popular China en muchos ámbitos, desde las relaciones económicas, pasando por las relaciones internacionales, incluso la cuestión ecológica. No va a haber objetivo 2030 sin contar con China.
Y en este sentido, el libro de Pedro Barragán me parece una magnífica introducción para entender el proceso de modernización chino. Un proceso de modernización que ha empezado por China, pero que también es una ventana abierta y una oportunidad para el sur global en primer lugar, pero también para todo el mundo, ¿no? Efectivamente, como ya se ha dicho, Pedro ha escrito un libro extenso de más de 400 páginas que creo que en primer lugar funciona como índice de realidad, que recoge todo tipo de informaciones y estadísticas para sustentar las conclusiones, y que además creo que quiere dejar al lector que saque las suyas, ¿no? Y que es una invitación ante todo al debate. Por eso no encontramos tanto un libro con un marco interpretativo muy polemista o con unas tesis muy marcadas, sino que yo creo que invita al lector a cambiar de mirada conociendo datos que creo que en la sociedad española todavía no se conocen, ¿no? Lo digo porque yo vengo de un partido de izquierdas, he militado desde los 15 años en política, ¿no? Empezando por la Juventud Comunista, y sabemos que en la izquierda y en muchas fuerzas progresistas pues a menudo nos perdemos en el debate de China, en la cuestión de si China sigue siendo socialista, de si China es capitalista, es un capitalismo de Estado, es un socialismo de mercado, y creo que todas esas discusiones ahora mismo no sirven de nada, porque no entienden la novedad que está representando China en nuestro mundo y no entienden las características que han permitido a China pasar de ser un país humillado por las potencias coloniales en el siglo XIX durante la guerra del opio y el siglo de la humillación, a ser ahora mismo una potencia mundial, como no se esperaba en los años 90 cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría al campo socialista, ¿no? Entonces yo creo que este libro sirve para recoger esa novedad que representa a China y para acercar algo al público español que no ha llegado. Yo estuve en la primera delegación que viajó desde España después del COVID a China, un viaje que realmente cambió mi mirada política en muchos aspectos, ¿no? Estuvimos en Pekín, en Changsha y en Shanghái. Y lo primero que me di cuenta, también leyendo a Marcelo, también conversando con Pedro Barragán, es que muchos de nuestros conceptos políticos filosóficos no están sirviendo para entender a la China del siglo XXI. Porque evidentemente China opera bajo otro trasfondo cultural que Pedro analiza aquí. De hecho, el libro comienza analizando el confucianismo, que es una filosofía fundamental para entender por qué en China la comunidad prima sobre el individuo y por qué conceptos como la armonía social son valorados por toda la comunidad frente a una suerte de competencia y de agonismo o antagonismo directo que caracteriza más a las sociedades occidentales. Yo diría que incluso el concepto de tiempo chino es distinto y cómo piensan el desarrollo, la modernización, el equipo dirigente chino, ¿no? Hay una anécdota que siempre cuento y que me acercó Marcelo a ella en un libro de Kissinger, ¿no? Que tiene sobre China. Cuentan que en el primer viaje que va Kissinger a China, después de décadas de no relación con China, tiene un primer encuentro con Zhou Enlai, ¿no? Que era el primer ministro chino. Y para romper el hielo, Nixon le pregunta qué opinión, qué valoración hacían en ese momento la dirigencia china de la Revolución Francesa. Y Zhou Enlai le responde, pero la Revolución Francesa fue en 1789, todavía es demasiado pronto para juzgarla, ¿no? Bueno, pues ojalá aprendiéramos algo de esa actitud de los chinos aquí en las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, porque quizá hemos tomado demasiado rápido un juicio de China que no está atendiendo a lo que está sucediendo a China y que no está atendiendo a muchas de las transformaciones que hay en China. Bueno, lo cierto es que como el autor, yo creo que este es un magnífico libro para entender que China está protagonizando una de las transformaciones humanas, sociales y culturales más importantes de la historia de la humanidad. Sabemos que China no es un país nuevo, China es una vieja civilización que tiene 5.000 años, pero hay que reconocer que hace un siglo, hace 150 años, China era un país ocupado por Occidente. Y China era un país profundamente pobre. Y desde la victoria del Partido Comunista Chino en la Guerra Civil, tras la fundación de la República Popular China en 1949, y sobre todo, ¿no? en los últimos 50 años con
con la reforma y apertura del camarada Deng Xiaoping, pues China ha vuelto a levantarse como la nación soberana, independiente y sobre todo próspera que también fue en el pasado. Y la verdad es que las estadísticas y los informes que nos presenta Pedro pues son muy importantes y impresionan, ¿no? China, como ya se ha dicho, ha sacado de la pobreza en los últimos 50 años a 800 millones de personas. Eso nunca se había hecho antes en el mundo y eso lo ha hecho China. Y ahora está construyendo lo que ellos llaman una sociedad moderadamente acomodada. Pero moderadamente acomodada estamos hablando de construir unas clases medias inmensas, con derechos, con bienestar, cuando en el resto del mundo que había hecho revoluciones obreras, revoluciones socialistas para garantizar precisamente esa igualdad y ese bienestar, estamos dando pasos hacia atrás. En apenas medio siglo, pues como digo, la República Popular China pasó de ser un país eminentemente agrario a ser primero un país manufacturero, recordemos en los años 90 los todo a 100 y China es la fábrica del mundo, a pasar a ser ahora una potencia tecnológica de primer nivel que ya rivaliza abiertamente con Occidente cuando no lo supera, como en la cuestión de los coches eléctricos chinos, y ahora mismo Occidente no se está enterando y cree que con aranceles al coche eléctrico chino puede parar todo este proceso. Por supuesto que cualquier proceso como este, de modernización acelerada, tiene sus contradicciones sociales, ¿no? Y como personas de izquierdas, pues también lo analizamos y creo que el autor no lo evita en su libro. Pero quizá haya que entender, ¿no?, esta cuestión desde una perspectiva más amplia. Es verdad que la inserción de China en la globalización capitaneada todavía por instituciones anglosajonas, pues aumentó las desigualdades sociales, pero la desigualdad social no es la única desigualdad que China tenía que combatir, ¿no? China enfrentaba en el siglo XX, después de la revolución, después de la institución de la República Popular China, dos desigualdades. La primera es la desigualdad social, pero la segunda, y también muy importante para garantizar la soberanía, era la desigualdad o la distancia que tenía China respecto al resto del mundo. China tenía que elevar por una parte el nivel de vida de su pueblo trabajador y campesino, pero a la vez tenía que reducir las distancias tecnológicas, las distancias económicas, con un Occidente que ya le había pisado la cabeza en el siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente Francia y Gran Bretaña, las llamadas guerras del opio. Puede que esa modernización acelerada aumentara las desigualdades en los años 80 y 90, pero también ha permitido recortar la distancia de China con el resto del mundo y plantearse ahora como un país independiente y soberano que también puede mirar a la cara de tú a tú a los Estados Unidos, y esta es una cuestión importante, ¿no? Y además esa acumulación originaria, si se quiere, de capital, pero de un capital ya monopolizado por un Estado con un partido comunista, no se nos olvide, ahora permite abordar muchas de esas contradicciones sociales y mejorar de forma contundente pues, el nivel de vida de su pueblo. Y lo más importante es que China creo que logró todo ese proceso de modernización no desde el pillaje, no desde el colonialismo, como muchas veces hizo Occidente, sino desde un planteamiento de progreso inclusivo y que ahora se basa fundamentalmente en la economía del conocimiento, la llaman algunos, el viejo Marx hablaría del General Intellect, y hay un dato que me parece fundamental, también aparece en el libro, y es que China ahora mismo consigue formar más ingenieros y científicos que el resto del mundo juntos, y esto es un dato que me parece demoledor respecto a cómo China ha construido ese proceso de modernización desde un desarrollo pacífico, mientras que Estados Unidos pues parece que quiere asegurar su dominio mediante la guerra, ¿no? Eso es lo que algunos politólogos llaman la trampa de Tucídides, ¿no? En la historia de la guerra del Peloponeso, pues Tucídides justamente argumentaba que era la perspectiva del ascenso de Atenas lo que le da miedo a Esparta y hace que vayan a la guerra. Bueno, pues la pregunta de nuestro tiempo es si estamos a tiempo de evitar la trampa de Tucídides o si Estados Unidos va a acelerar, ¿no?, el régimen de guerra. Desde luego Europa ya nos ha puesto un papel central para llevarnos a ese destino de que para que China no avance, pues tener que incendiar el mundo entero, y ese yo creo que es el peligro de este momento. No me quiero enrollar mucho más. Creo que en este contexto tan complicado pues el debate sobre China y el mundo multipolar es fundamental. Yo creo que de izquierda a derecha, pero sobre todo también para las fuerzas progresistas como la mía, y sobre todo que a partir de lo que entendamos que está pasando en el mundo y lo que es China, también decidamos que queremos ser de mayores, los españoles y los europeos.
si queremos seguir siendo una colonia de los Estados Unidos, que ahora le toca aumentar su gasto militar en el marco de la OTAN, no para una defensa propia, sino en el marco de una alianza a las órdenes de los Estados Unidos al 5%, o si por el contrario podemos redefinir una posición autónoma con otras relaciones de vecindad, con otras potencias y sobre todo también aprovechando pues las posibilidades que da el siglo chino, como son la ruta de la franja y la seda. Y creo que para ese debate, que como decía al principio de la intervención tenemos pendiente, el libro de Pedro Barragán va a ser una herramienta muy valiosa. Nada más y muchas gracias. Javier, muchas gracias. Alto y claro, magnífico. Marcelo, embajador del pueblo chino, ilumínanos. Embajador de amistad con el pueblo chino. Ese es el título. Y se me ha olvidado traer la medalla. La próxima. Vamos a ver. Llegué a China en 1978. China era la potencia 120 del mundo, en términos de PIB. La potencia 120 del mundo. Hoy es, en mi opinión, la primera, muy por encima de Estados Unidos, por mucho que la propaganda nos diga lo contrario. China está ya muy por encima de Estados Unidos. Entonces, el gran acierto del libro de Pedro es que intenta encontrar las claves de esta transformación que no se ha dado nunca en la historia ni era imaginable. En 40 años pasar de la potencia 120 a la potencia primera y además a la potencia primera con lo que tiene China de avance tecnológico en todas las tecnologías más complejas que garantizan el avance tecnológico en todo, como es la computación cuántica, como es la inteligencia artificial, etcétera, que conocéis todos. China está ahí. Las claves. Pedro intenta, es difícil entrar en las claves de esto, pero yo creo que acierta en dos claves. China establece desde Deng Xiaoping el socialismo de características chinas. Nada de discusiones si comunismo si socialismo. China no es un país comunista. Lo he visto desmantelar. Cuando llegué a China, China era un régimen comunista en todos los aspectos. Y he visto cómo eso se ha ido desmantelando desde Deng Xiaoping y sustituyendo por el socialismo de características chinas. ¿Qué supone eso? Por ejemplo, que el 80% de las familias es propietaria de su vivienda, que el 57% de los jóvenes en edad universitaria llega a la universidad, el 57%. Hay 3.200 universidades y cantidad de centros secundarios que son casi universidades. Tiene no un Silicon Valley, 10 Silicon Valley, varios de ellos doble o triple que el Silicon Valley de California. Eso es China hoy. Las claves, ¿dónde están? En el socialismo de características chinas, insisto, que Pedro lo remarca mucho, y otra clave es el largo plazo, el jugar a largo plazo, con proyectos siempre pensando en el futuro y someterse a la disciplina de buscar el largo plazo a base de sacrificar a veces el corto plazo. El confucianismo es una clave. El socialismo de características chinas, en mi opinión, es otra clave que Pedro lo recoge muy bien. Y después de eso, como tiene que dar tiempo para el coloquio, me centro en una cuestión. Hoy hay dos alternativas hacia el siglo XXI, dos alternativas geopolíticas. Una es la atlantista, Estados Unidos con su Europa equivocada, etcétera, que ha dominado el mundo durante 300 años, pero que ya no lo puede dominar.
y sigue intentando dominarlo e imponer el atlantismo, el sometimiento a los intereses de las grandes corporaciones industriales y financieras, el someterse a lo que dicte los grandes bancos y las grandes multinacionales. En el mundo actual no gobiernan los gobiernos, gobiernan las grandes multinacionales industriales y financieras. Esa es una alternativa que tenemos para el siglo XXI. Y la otra alternativa es la de China. China viene con el diálogo, la convivencia, el compartir el mundo, el que no haya una hegemonía predominante, sino una hegemonía compartida, en un mundo compartido, en una prosperidad compartida. Y por supuesto, no a la guerra, pero el no a la guerra China lo practica a rajatabla. Ninguna guerra por nada. Siempre el diálogo, siempre la conversación amistosa entre países para solucionar los conflictos, porque conflictos hay y tenemos muchos. Lo que trae China al mundo, sobre todo para el siglo XXI, es la paz, la no guerra. De hecho, lo que pasa es que la propaganda de Estados Unidos lo oculta. China ha presentado planes de paz para Ucrania, planes de paz contra el genocidio de Palestina. Están en un cajón o en la papelera. Nadie les hace caso. ¿Sabéis algo? ¿Alguien sabe algo de los planes de China, de las propuestas de paz para la guerra de Ucrania? No nos lo cuentan, lo ocultan. China lo publica y hay que escarbar mucho en la información objetiva que viene de China para saber que realmente hay un plan de paz para Ucrania que China ha propuesto. Un plan de paz en Oriente Medio, empezando por acabar con el genocidio de Palestina y el entendimiento entre dos pueblos, dos países que tienen que convivir en paz, que son Palestina e Israel. Bueno, esa opción que nos trae China es la que yo desde luego elijo. Desde el caso de China potenciamos el darlo a conocer y el optar por esa opción, y que cada vez más países opten por esa opción. Pero tengamos en cuenta que en este mundo en que se nos ocultan tantas cosas, por ejemplo, no se nos habla del sur global. El sur global es el 80% de la población mundial. El sur global está por la opción China. Los BRICS, que es una parte del sur global muy importante y muy organizada y que está creciendo cada día con más países que se suman, está por la opción China. Pero en este momento ya la opción China está seguida por la inmensa mayoría de la población mundial. Lo que pasa es que hay un monstruo por medio, que es Estados Unidos, que domina la propaganda, que domina la información, porque ¿qué nos llega por Google? Todo mentiras. Yo lo que leo, lo que veo en Google sobre China es todo falso, o falseado, o tergiversado. No quieren, nosotros tenemos dificultades de la Fundación Cátedra China para acceder a medios de cierta relevancia. No nos dejan hablar, y si nos dejan hablar, como me ha pasado a mí más de una vez, me llaman a una televisión pública, privada, en ese caso, para que hable de China. Me llaman una vez, oyen lo que digo y no me vuelven a llamar. Entonces, el control de la información es tan tremendo que no sabemos lo que ocurre en el mundo. Pero lo que ocurre en el mundo ocurre. Y lo que es el sur global existe. Y lo que es la cantidad de países que están siguiendo a China en esta política suya de pacificación, de paz, de no guerra, de concordia, de diálogo, es una realidad, aunque nos lo oculten. Y afortunadamente, a pesar de toda esa potencia de Google y compañía, nos estamos enterando mucho más ahora de lo que ocurre en China. Curiosamente podemos decir, incluso humorísticamente, gracias a Trump,
porque Trump se ha puesto tan bestia de llevar al mundo al desastre que más gente cada día está manifestándose en contra de la política de Estados Unidos y reconociendo que Estados Unidos, como potencia que ha sido durante el siglo XX, primera potencia sin duda, y todavía le queda algo de ello, sobre todo en armamento, a pesar de eso, sabemos y nos enteramos de que hay otra manera de pensar, otra manera. Y yendo a lo de la guerra, China no quiere guerra. China se gasta en armamento defensivo la tercera parte que Estados Unidos, pero por habitante no es la tercera parte, es la 12ª parte por habitante. Hay que contar que es por habitante. Entonces, esa política de China, esa alternativa china, os animo, os invito a que os acojáis a esa posición geopolítica, porque ahí tenemos la salvación del siglo XXI. China trae al siglo XXI prosperidad, paz, concordia, diálogo, entendimiento, armonía, acuerdo entre países. ¿Sabéis cuántos acuerdos tiene China con el resto de los pueblos del mundo? Más que nadie, muchísimo más que Estados Unidos. Acuerdos solidísimos y amplísimos, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como el mercado común asiático que ocupa prácticamente a toda Asia, etcétera, etcétera, como la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es la expresión de la unidad que el mundo tiene que tener. Somos un mundo, tenemos unas rutas comunes, tenemos unas vías de comunicación también digitales comunes. Eso es la Ruta de la Seda. Todo eso es lo que nos trae China. Os animo, amigos, compañeros, camaradas, uniros a la opción China para el siglo XXI. Bueno, buenas tardes. La verdad es que antes estaba comentando que he tomado la decisión de escribir un libro todos los meses, porque la alegría que tengo de veros aquí a todos pues es realmente entrañable. Caras que hacía años que no teníamos la oportunidad de estar juntos, estamos hoy aquí. Muchas gracias a todos por haber venido a escucharnos, a compartir esta alegría por la publicación del libro, y muchas gracias a los que me han precedido aquí en la mesa interviniendo y haciendo unas glosas que yo creo que no me merezco y que han sido tremendas. Gracias especialmente a Marcelo, con quien me une una antigua amistad de la juventud. Coincidimos hace ya casi 60 años o 55 años en Alcalá de Henares. Hay algún amigo más común aquí de Alcalá de Henares y alguno que no ha podido venir por la hospitalización de Yolanda en Alcázar de San Juan, que esperemos que mejore rápidamente. Y gracias a todos por estar aquí. Y yo no quiero contaros el libro, porque si no, si os lo cuento, pues no lo vais a leer, y yo me gustaría que hagáis el esfuerzo de leer el libro, porque además no es un libro que requiera que se tengan que leer todos los capítulos. Es decir, que si hay algún capítulo que uno tiene menos interés de saber sobre la industria naval en China, pues no pasa nada por saltárselo y seguir leyendo sobre la guerra tecnológica. O sea, que tiene esa cierta ventaja. Se ha hablado aquí, han hablado varios de los ponentes del título del libro, y también me lo ha preguntado esta mañana un periodista del Diario Público en una entrevista que creo que van a publicar mañana, de la razón del título. La razón del título, bueno, ahora podemos hablar si está ganando o no, pero no es si está ganando o no. La razón del título proviene de un artículo que escribí hace año y medio, que tuvo mucho éxito y se tradujo a 7 u 8 idiomas y dio la vuelta por muchos países, y que se titulaba algo parecido. Es decir, ¿por qué China está ganando? No es la tecnología, no es la economía, son los derechos humanos. Ese era el título del artículo y tuvo ese impacto, me gustó, dije, pues bueno, esto puede ser el título del libro. Y ya
que os cuento el origen del título del libro, pues podemos hablar un poco de los derechos humanos, porque ahí está la clave del éxito de China. El éxito de China está no en el desarrollo económico, que es espectacular, no en la tecnología, es en la sabiduría y cómo ha sabido que todo el progreso económico que se ha producido en China, y que ya lo han explicado todos los contertulios, se ha revertido directamente sobre la sociedad. En lugar de que ese beneficio se haya extraído de la sociedad, se ha revertido, se ha hecho una revolución económica, que ya Marcelo la ha comentado en algunos aspectos, se ha revertido en la sanidad, en la salud. Eso ha generado una clase social bien formada, bien equipada, que ha sido capaz de impulsar a la economía. Ha sido un círculo virtuoso que está llevando al éxito de China. Yo creo que ese es el gran éxito de China, son su potencia en los derechos humanos, donde yo creo que no tiene competidor en las economías occidentales. Yo creo que esto es un aspecto fundamental. Y cuando me refiero a los derechos humanos me refiero a todos, no solo a los salarios, a las pensiones, las jubilaciones, etcétera, que todos podéis ir viendo en el libro, porque hay mucha documentación sobre ello. Una cosa que me gusta comentar en las presentaciones que voy haciendo del libro es un poco el plantear qué ha pasado en el mundo en estos últimos años, porque estábamos, a principios del siglo, estábamos en un mundo feliz. Bueno, China tiene tres cosas tremendamente horribles para Occidente, para Estados Unidos. China no es anglosajón, es socialista y no es de tendencia cristiana. Quiero decir yo que esta posición de Occidente frente a China la hemos ido viendo a lo largo de todos los años. China es el país más grande del mundo y es la más grande en casi todo, pero en Occidente solo hablamos de que es más grande en lo malo y no en lo bueno, y esa tendenciosidad de la información. Pero dentro de esa información el mundo funcionaba con armonía. Las empresas americanas invertían en China, China progresaba económicamente, parte de todo el refuerzo de las divisas de China que se generaban se invertían en financiar la deuda pública norteamericana, y había ahí un círculo que parecía que la globalización en el mundo estaba funcionando. ¿Y por qué de repente eso se rompe? ¿Qué ha pasado en el mundo para que de repente de esa situación en la que parecía que todo el mundo ganaba se convierte en una guerra? Pues yo creo que eso lo he intentado poner, hay alguna gráfica que se ve muy bien en el libro, pero lo he puesto en la contraportada. En el año 2000 el PIB de Estados Unidos era el 19,8% del PIB mundial, el 20% del PIB mundial, mientras que el de China era el 6%. En el año 2024 el PIB de China es el 19 y pico % y el de Estados Unidos el 14%. Este ha sido el cambio que se ha producido en el mundo. Ha habido un sorpaso de la economía china sobre la americana, y esto es algo que Estados Unidos no puede aceptar. Esto es algo que todas las alarmas han saltado en Washington. No se puede permitir que un país encima como China, no lo permitieron ya con Japón, tampoco con China, y comienza la guerra arancelaria, la guerra comercial, que en el fondo no es nada más que una guerra por romper la línea de flotación de la economía china. Se trata de quebrar la economía china para impedir el sorpaso económico de China sobre Estados Unidos. Y ahí comienza un poco la guerra comercial en la que hemos estado viviendo todos estos meses, y que tampoco quiero contaros aquí en detalle para animaros a irla viendo en el libro. Sí, me gustaría hacer un comentario de un debate que tuvimos con Javier, que está ahí sentado el miércoles, con un grupo numeroso de periodistas de televisión que se planteó. ¿El modelo chino es exportable al resto del mundo? Esto prácticamente todo el mundo dice no. Pues yo voy a decir que sí, con rotundidad aquí. El modelo de China es exportable, porque ¿qué es el modelo de China?
Allí se decía algún otro ponente que los chinos tenían unas capacidades tremendas, solo ellos eran capaces de... No, señor, lo que China ha hecho es abrir una puerta a la esperanza del sur global. Los que peinamos canas ya en esta sala, que somos algunos, tenemos que remontarnos a los años 60-70 para recordar el empoderamiento de los países del sur global, con el grupo de no alineados, etcétera, etcétera, la independencia de África. Y desde entonces, ¿qué hemos tenido desde entonces para acá? Hemos tenido las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han llevado a la pobreza y a la miseria a toda África, a toda América Latina. El ejemplo de China, que todo el mundo debe seguir, es decir, es posible un mundo que no siga las reglas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, porque esas conducen a la miseria, y es posible rebelarse, desarrollar tu propia economía, abrirte al mundo, abrirte a todas las potencias y no estar dependiendo de Estados Unidos. Ese es el modelo de China, el creer en tus propias capacidades y ponerte a desarrollarlas. Y luego los chinos lo harán a lo mejor los argentinos en el 2060 nos dan una lección a todo el mundo. Da igual, no es un problema de capacidades, es un problema de decisiones. El sur global, yo creo que el gran cambio que se está produciendo en el mundo, y yo soy optimista, hemos estado hablando en la mesa de los riesgos de guerra futura, yo creo que hay un cambio en el mundo que es el empoderamiento del sur global. Marcelo nos ha mencionado los BRICS, etcétera, la ruta de la seda, se ha hablado de ella. Esto es un cambio, yo creo que histórico, y que, bueno, que marca una tendencia en el mundo, una tendencia de un mundo multilateral, de un mundo plural, donde lo que se busca no es la victoria, sino lo que se busca es el éxito social, el éxito no social individual, el éxito de las sociedades, sacar a los países de la pobreza y llevarlos a una economía realmente satisfactoria para todos los habitantes, frente al mundo que hemos vivido centrado en Estados Unidos, en el supremacismo americano, y que ha llevado a cantidad de guerras durante todos estos años. Yo creo que eso es una esperanza, yo creo que tremenda, y yo creo que esa es la gran aportación de China, aparte de su milagro económico que veréis en el libro, y lo que aporta China al mundo global. Y hacer un último comentario de un artículo que se ha publicado esta semana en Público también, sobre el tema de la guerra tecnológica. Yo no sé si habéis seguido los temas estos, pero la gran empresa tecnológica norteamericana, Nvidia, que tiene un nombre escrito para que se pronuncie como Nvidia en castellano, en las lenguas latinas. Esta empresa Nvidia, el CEO, ha estado oponiéndose totalmente a la política de Trump de bloqueo tecnológico a China, explicando que con eso lo único que se consigue es estimular a China a progresar más rápidamente, y que los primeros perjudicados van a ser ellos, porque les van a avanzar. Porque ¿qué es el avance tecnológico? El avance tecnológico, pues si miramos esta empresa Nvidia, que es la puntera mundial, pues es la que le vende los chips a todas las empresas más punteras del mundo tecnológicas, y tienen reuniones y se reúne pues con la empresa X y le dice: oye, este chip que me haces para esto necesitaría, porque tenemos este proyecto, debería hacer no sé qué, no sé cuánto. Le plantean, esto es el mundo normal de todas las exigencias al proveedor. Eso estimula que el proveedor en su laboratorio investiga todo lo que le están pidiendo para satisfacer la necesidad del cliente, y eso termina en patentes y en nuevos desarrollos tecnológicos, etc. Si a esta empresa norteamericana le quita sus mayores clientes más avanzados, que están en China, y no les permites venderlo, pues estos tienen que ir a comprarle a otra empresa china, que va a tener, además del aliciente nacional por suministrar esos productos, pues todo el motor de desarrollo que el otro pierde, y entonces pues los días están contados. Pero lo que trataba yo de explicar en el artículo es que la apuesta de China, claro, si apostamos por esta doble tecnología que está haciendo Estados Unidos, nos vamos otra vez a una guerra fría
tecnológica, dividir el mundo en el mundo de Windows, el mundo de Harmonies, de tener como dos mundos tecnológicos enfrentados y donde los países del sur global tienen que escoger entre yo me apuesto por la tecnología norteamericana o por la tecnología china, porque terminan hablando en lenguajes diferentes porque Norteamérica no le permite que hablar el mismo, tienen que desarrollar otro diferente. Yo creo que la solución o la apuesta que está haciendo China en este sentido es magistral, porque China lo que está apostando es por el código abierto, está haciendo todos los desarrollos tecnológicos. Lo de DeepSeek nos suena a todos, es decir, con muy poco dinero es capaz de hacer una inteligencia artificial tan buena o mejor que la de GTP y todo, Gemini y todas estas, y encima lo hace en código abierto para que todo el mundo sepa cómo lo hace, lo pueda utilizar libremente y pueda un señor o una empresa en Brasil pueda hacer desarrollos a partir de ese desarrollo de DeepSeek, etcétera. Esto lo han hecho en la inteligencia artificial, lo están haciendo en los sistemas operativos de base con el Open Harmony, lo están haciendo también en todo el tema de los chips. Los chips de Nvidia funcionan con el sistema, con el software Kuna. China ha desarrollado CUDA, que es totalmente libre y abierto, y en el caso de los chips están sustituyendo el RISC-V, que es abierto por los chips norteamericanos. Esto abre la tecnología al mundo, abre la tecnología a todos los países del sur global que no tienen capacidad para desarrollar su propia tecnología, y esto pues termina forzando que ese mundo roto tecnológicamente que busca Estados Unidos para intentar vencer, que alguien ha comentado aquí, para intentar vencer, pues no sea posible, sino que sea. Yo creo que este sería un buen ejemplo de cómo es China. Y yo creo que con esto el tiempo que nos hemos propuesto no alargar demasiado. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Pedro. Magníficas exposiciones las 5. Yo quería añadir nada más un apunte filosófico. Todos estos factores positivos que hemos hablado de China se sustentan en una filosofía milenaria, que es el Tianxia, que es el mundo bajo el cielo, la visión histórica de China, que no es ni expansionista ni imperialista, sino jerárquica y ordenada, todo girando en torno al país del centro, a China. Aquí se han mencionado, todos los intervinientes han mencionado a Confucio y el confucianismo, pero también hay un aspecto muy interesante que es el de Sun Tzu, el arte de la guerra, el general Sun Tzu, que también forma parte del acervo del pueblo chino y del Estado y del gobierno chino, y que se centra en la estrategia, la astucia y la flexibilidad para lograr el éxito y la victoria en situaciones de conflicto, como la que vivimos hoy. Dice Sun Tzu, se trata de someter al enemigo, al competidor o al vecino, sin necesidad de luchar contra él. Embajador de la amistad y de la paz, sin necesidad de luchar. China está logrando ganar la batalla. ¿Es así, Pedro? Ahí vamos. Más o menos. Se abre el turno de preguntas, por favor. Marcelo. Yo quería comentar una cosa. Primero, el libro de Sun Tzu es el arte de la guerra, ¿no? En realidad, si lo lees, es el arte de la negociación. Todo el libro explica cómo negociar para evitar la guerra. Bueno, luego, un comentario aludido Pedro a los derechos humanos en China. Yo creo que eso es un espejismo. Si me dejáis decir lo que pienso, yo creo que China es el país del mundo hoy donde mejor se cumplen los derechos humanos. Los derechos. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, y luego los derechos políticos
están organizados de una manera confuciana, que no es la aristotélico occidental, y tenemos que entender cómo interpretan ellos esos derechos humanos a la asociación. En China la gente está más asociada que en España, que en ningún país del mundo. Todos pertenecen a alguna asociación. Tened en cuenta que el 12%, si se hace un cómputo real, el 12% de la población adulta china no jubilada pertenece a algún partido político, que son 9. Es decir, que la participación política, que eso es la democracia, está asegurada de otras múltiples formas que nosotros, que no son las nuestras y que no nos convencen, que nos creemos que son falsas, pero ellos participan en la política. La ciudadanía en general, yo lo he visto con mis colegas, con mis empleados, con mis amigos, participan en la política del país muchísimo más que aquí. Vale. Por favor. No, pero te suma. Sí, aquí oigan, Bien, yo lo primero que tendría que decir es que hay cosas que se han planteado en la mesa que me resultan muy verdes, porque yo tendré que profundizar más, informarme más para poder analizar, porque hay muchas cosas novedosas que son de cogerlas, meditarlas, procesarlas bien y ir tomando conciencia y decisión sobre ellas. Pero en cualquier caso, quisiera plantear con toda humildad las contradicciones, aparte de el debate, la confrontación Occidente-Asia y tal, también son con el planeta. Se hizo la revolución industrial, se desarrolló la industria, que es un invento europeo, ignorando y dándole la espalda a toda la cultura asiática. Eso se ha ido desarrollando y nunca trajo igualdad en lo social. Se transformaron las materias, se hicieron comercio de ellas y crearon la desigualdad, con el añadido de la violencia de la guerra y tal. Eso ahora mismo se ha llevado a unos límites de desarrollo y de velocidad que cuestionan todo lo que son las materias primas del planeta Tierra, pero es que además cuestionan la propia existencia del actual planeta. En una guerra desarrollista sin control, sin mesura, no solamente es un problema del género humano, ya sea asiático, ya sea occidental, es un problema de convivencia del género humano con el planeta, con la madre tierra, que es la madre que nos da todo eso por hacer, que por supuesto hay que hacerlo con mesura, con justicia, con derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es la siguiente, y es que para mí es tremendamente... Yo conozco a Pedro desde los años 70 y es mi hermano, y sé lo que alimenta todo ese esfuerzo de estudio, a todo lo que significa el marxismo y demás. Tiene que haber un desarrollo y una evolución de esos objetivos de igualdad, justicia y demás, pero para mí se me hace muy complicado cuando estamos viendo con claridad, y no lo veo yo, que humildemente no, sino lo ven ya los científicos, de lo que está suponiendo el desarrollo loco por hacer muy pocos ricos y no generando, porque el desarrollo de bienestar, de vestido, vivienda, etcétera, etcétera, no es eso el objetivo es ser cada vez más rico y brutalmente, enfermizamente, llevando al planeta unas contradicciones que tiene que ver mucho con ese desarrollo. Mi pregunta, y que no se va a responder hoy, pero que seguramente seguiré estudiando y meditando, si esas nuevas formas que yo sé por dónde va Pedro y sé qué entiende Pedro, si eso va a hacer que la lógica
como diría mi madre, el sentido común, va a hacer que ese desarrollo que puede traer mejor calidad de vida, etcétera, 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 va a tener en cuenta alguna vez va a haber freno a ese desarrollo exagerado y muy rápido que ponga en contradicción, porque hay contradicciones también con el planeta, no solo con el... Ahora vamos a responder. Perdón, ya me callo ya. Jesús, la mesa es tan buenísima que te van a responder a la pregunta. Palabras por allí, al fondo, por favor. Buenas tardes y enhorabuena, Pedro, por el fantástico libro que has escrito. Lo he leído estos últimos días, recién llegué de China hace 15 días y me puse a leerlo como loco a raíz de tu invitación. Soy un ferviente seguidor de todos vosotros, me encanta China, vivo en China, voy y vengo permanentemente, habré venido, pues no como Marcelo, pero la mitad de veces que Marcelo. Y estoy de acuerdo en todo lo que habéis comentado, el diputado, Marta, Pedro, los técnicos aquí, el consejero de Comercio en la Embajada de Beijing. Y únicamente quisiera hacer una matización, una apreciación en base a las experiencias personales que yo mantengo con China. Yo creo que China tiene una base ética y moral que se fundamenta en 3 pilares, que no son ni el marxismo, ni el comunismo, ni el capitalismo. Son para mí 3 filósofos importantes que han influido en la vida de China y en la vida social de China. Una es Lao Tse, el taoísmo, antes mencionó el consejero algo al respecto, seguir las leyes del universo, la meditación, la humildad, el no ego. Esto está intrínsecamente ligado con la ética y con la moral del pueblo chino. La otra figura es Siddhartha Gautama, el budismo. 400 millones de chinos son budistas. La no violencia, la compasión, evitar el sufrimiento a cualquier ser vivo, es parte de la esencia de la filosofía china. Y por último, confucianismo, por supuesto, el maestro en las relaciones paterno-filiales, la familia, la importancia de la familia, la importancia de la colectividad, la importancia de ayudarse mutuamente, la importancia del respeto hacia los mayores. Entre las 3 forman lo que es la ética y la moral de esa China, que luego ha sido organizada o planificada por el marxismo, por el comunismo, por el capitalismo, porque China tira de los elementos productivos, tira del capitalismo para generar riqueza. Y luego utiliza esa planificación que hablaba Marta, que es precisamente lo que la hace diferente de todos nosotros, ¿no? Con esas grandes empresas estatales que son capaces de reinvertir el beneficio en favor de toda la sociedad. Bueno, simplemente quería hacer esta matización porque de los libros que he leído vuestros siempre me ha faltado esa parte, no sé por qué, pero que subyace evidentemente en el contexto total de la lectura. Muchas gracias. Una más y hacemos ronda. Bueno, muchas gracias a la mesa y a Pedro por este acto y por esta información tan sustanciosa que nos habéis facilitado. Yo nunca he estado en China, pero procuro estar informado a través generalmente de canales alternativos, porque la información que nos llega es absolutamente, como habéis hablado, sesgada y deformada sobre China. Yo quería plantear simplemente cómo es posible en este mundo actual y en este momento, cómo es posible que como una sensación tan compartida entre todos nosotros sobre los valores que actualmente está ofreciendo China al mundo en términos de paz, de entendimiento, de éxito, no de victoria, no de violencia, ¿cómo es posible que en este contexto no haya una política en este país, y hablo de este país porque es el nuestro y lo que nos corresponde, que tengamos este seguidismo absoluto a la política de la OTAN, que es imponerse por la fuerza, por la violencia? ¿Cómo es posible que esta política no sea posible cambiarla en este momento? Que todos los medios de comunicación están apoyando a la OTAN y a sus guerras que está repartiendo por todo el mundo, al sionismo con las barbaridades que está haciendo, que van a inflamar el Oriente Próximo, en fin. ¿Cómo es posible? Y no tenemos nada que decir. Gracias.
¿Hay algunas preguntas o contestáis? ¿Más? Sí, yo lo que quiero preguntaros es por qué se ha hablado tanto, que me parece muy bien, ¿no?, de Confucio y de otros pensadores chinos, y sin embargo no se ha hablado de Mao Zedong. Mao Zedong fue un gran pensador que no se ha nombrado. Se han nombrado pensadores todo el rato con sentido místico y tal, para definir el pensamiento y la forma de actuar de los chinos. Yo creo que Mao Zedong tiene un papel muy importante en ese sentimiento colectivo chino y en la actualidad de China. Fue un gran pensador también e hizo cosas grandes como la organización territorial que él diseñó. Vale mucho la pena conocerla. Hola, yo lo primero que quiero es agradeceros todas las intervenciones que he escuchado, porque me estáis haciendo sentirme más joven, me estáis haciendo volver a mi muy lejana ya juventud en la que andaba yo con los maoístas y arroceros y esas cosas. Pero hay una cosa que a todos los que habéis intervenido no os he escuchado tratar y me sorprende mucho, porque yo las referencias que tengo de los, al menos la mitad de los chinos eran mujeres. Y la información que yo hasta ahora he tenido de esas mujeres era que no podían tener hijos y que ahora sí las dicen que tienen que tener hijos. Y a mí me interesa muchísimo saber cuál es el papel de la mujer en China, qué derechos tiene, cómo es tratada, qué pasa con ella, qué puede conciliar en el trabajo o sigue siendo una esclava, qué pasa allí. Porque no se habla para nada y vosotros, ni la única mujer que hay en la mesa, ni ninguno de vosotros habéis tratado ese tema. Muchas gracias. Mi pregunta es ¿por qué está ganando China? Porque la sensación que he sacado de todas las intervenciones, me parecen interesantísimo todo lo que habéis comentado, pudiera quedarse uno que está ganando por su tecnología, por sus universidades, por su trabajo colectivo, pero hay algo que debe de engrasar el mecanismo de esa sociedad, lo que ha comentado antes uno, la filosofía y los valores morales y éticos de la sociedad china son los que, pregunto, si son los que permiten que vaya avanzando China en ese sentido, mientras que en Occidente el neoliberalismo está plagado de una serie de valores que son autodestructivos. La pregunta es la importancia de la filosofía y los valores morales en el desarrollo social. Gracias. ¿Por qué China no se va de Tíbet? No lo hemos oído. ¿Por qué China no se va del Tíbet? Ya, es que no se había oído. Por eso lo repito. Bueno, vamos a intentar comentar un poco todas las preguntas, un poco de silencio. La verdad es que es muy difícil contestar con amplitud que se merece los temas que habéis sacado, porque nos dan para organizar un seminario de varios meses, pero yo voy a intentar mojarme en todos los temas y podéis, desde el punto de vista del libro, podéis ver más información dentro. Lo primero que comenta Jesús Monta, muchas gracias por tu emoción, que me has emocionado, y muchas gracias. Es una pregunta evidente. Marcelo y yo estuvimos en el barrio del Pilar hace unos meses y también otra persona nos hizo la misma pregunta. Evidentemente vivimos en un mundo donde si todos los 8.000 millones de la humanidad tienen que comer la misma cantidad de ternera que comemos en España, la tierra no tiene capacidad suficiente para alimentar a tantas terneras que se necesitan. Es evidente que tenemos un mundo limitado, donde el pretender que toda la humanidad tenga el nivel de consumo que tenemos en Occidente es imposible. Esto es algo de lo que no tiene la culpa los países del sur global, y lo que no se puede pensar es que lo que hay que hacer es o aniquilar a los habitantes del sur global o
mantenerlos en su situación de falta de alimentos o de cubrir sus necesidades. El mundo necesita abordar este problema y necesita hacerlo como, por ejemplo, que en la comida hablábamos, como es el caso del Acuerdo de París en el tema de la contaminación. Sabéis que en el Acuerdo de París tiene dos apartados claramente expresados. Los países desarrollados tienen que reducir las emisiones de CO2 y los países en desarrollo que aún no tienen electricidad, que no tienen las cosas que contaminan. ¿Qué pasa? Que en Nigeria no tienen derecho a tener electricidad en las ciudades, a urbanizar el país. Claro, si tú urbanizas un país como Nigeria, el consumo eléctrico, que ahora es la centeava parte del consumo eléctrico que tenemos en España, se dispara y se dispara la contaminación. Lo que el Acuerdo de París establece es que los países del sur global tienen que ponerse objetivos del pico del CO2, en la teoría. Pues estaríamos un poco lo mismo. Lo que se trata en el tema del consumo no es impedir el avance de los países del sur global, sino llegar a una política global mundial de toda la humanidad. Con respecto a lo que comentabas, me parece muy bien que hayas matizado todos los elementos éticos que funcionan en la sociedad china. Yo creo que lo has explicado muy razonablemente, pero quizá has incidido un poco más en lo que hemos estado hablando en la mesa con respecto a lo que la compañera, que no he sido capaz de verla por la que tengo la luz aquí delante, que nos expresaba de decir, bueno, aquí solamente se habla de Confucio, no se habla de Mao, y esto pues también coincide con otra pregunta que ha habido en este sentido, de decir, ¿por qué China está ganando? Quiero decir, todo esto, que no lo hemos dicho hasta ahora, todo esto ha sido posible porque en China gobierna el Partido Comunista. El Partido Comunista, sin el Partido Comunista, China no habría logrado, habría hecho otras cosas. No sabemos el qué, porque nadie sabemos el futuro. Pero desde luego el Partido Comunista chino es el artífice de todo este milagro chino y aporta no solo ese contenido ético que las diferentes corrientes filosóficas han aportado a la sociedad china, ha aportado el marxismo, ha conseguido el Partido Comunista chino hacer una fusión el saber complementar lo que han sido las teorías, lo que son las teorías marxistas que le dan cuerpo al Partido Comunista, con lo que han sido estas corrientes de pensamiento que han forjado la ética social en China. Y evidentemente no hemos hecho hincapié en esto porque hemos intentado, yo creo, contraponer la información negativa que solemos tener en los medios de comunicación occidentales. Pero evidentemente el socialismo de mercado chino no habría sido posible sin el Partido Comunista. Yo creo que esto hay que decirlo. Y el propio Partido Comunista tiene hecha su crítica, se ha mencionado por aquí, a los aciertos y errores que el propio partido ha tenido a lo largo de la historia. Que esta es otra de las grandes virtudes que ha tenido China, la capacidad de autocrítica, de saber darse cuenta de los errores que ha cometido históricos y saber superarlos. Yo creo que esto es algo fundamental, porque sin ello no habrían sido capaces de ese aprendizaje que les ha llevado a donde están. Evidentemente en China tenemos un montón de temas de constante ataque por parte de la prensa occidental. El tema de que no ha salido aquí, de Hong Kong, de Xinjiang, y el Tíbet, que has comentado tú. Yo diría que lo que hay que tener primero presente es que la campaña mediática occidental es tremenda, la desinformación sobre estos temas. Casi todos los periodistas occidentales que están visitando estas regiones, los testimonios que están dando es absolutamente contrarios a los que podemos leer en la prensa habitualmente. Y yo lo que diría es que hay que intentar verlos desde un punto de vista crítico, esos artículos, e intentar
leer también fuentes alternativas de información, porque yo creo que eso es lo que nos hace más poderosos a todos y más críticos, entender. No vamos ahora a entrar en detalle de la situación del Tíbet porque no tenemos tiempo, tenemos que irnos en un ratito, pero pensar que realmente todos los testimonios que se están publicando de periodistas occidentales en todas estas regiones están, y de hecho hace ya unas semanas que en la prensa en China se está leyendo artículos que dicen qué pasa en Occidente, que Occidente parece que está acabando la guerra informativa con nosotros, que la BBC, el New York Times, los medios que habitualmente están, la CNN, lanzando los bulos y las informaciones contra China, parece que hay un cierto cambio, porque claro, hay una cosa muy evidente para mí, que soy economista: el país que peor está económicamente y que está en la quiebra y en la crisis más absoluta es China, porque China ha quebrado todos los años. Desde hace 30 años estamos leyendo que China está en la ruina absoluta, que ha quebrado, que el Evergreen, si no es el Evergreen, es el otro y el otro, y la quiebra total. Y fijaros cómo no para de crecer por encima de todo el mundo. Quiero decir yo que seamos capaces de poner un poco en sordina esa ideologización de la información en la que estamos aportando. Pero luego hay otros temas en los que no es ideologización de la información por parte de Occidente. Hay otros temas, como el que ha planteado la compañera, el caso de la mujer. Es evidente, a mí me gusta en las intervenciones que hago, si no sale el tema de la mujer hoy, porque somos tantos aquí, tantos en la mesa, que era muy difícil tocar todos los temas, pero me gusta hablar del tema de la democracia, del sistema político, de la contaminación, de todos los temas donde lo que hay que pensar es que en los países en desarrollo la foto fija no sirve para juzgar. Voy a hacerle, ya que tengo aquí a un compañero de Podemos, al que te agradezco, Javier, muchísimo tu presencia esta tarde. Es como si quisiéramos, independientemente de la ideología de cada cual, pero quiero decir, es como si quisiéramos juzgar el éxito o fracaso de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad en función del número de asesinatos de mujeres que se están produciendo este año. Es decir, es ella la responsable de esos asesinatos. No, hay que ver en todo proceso histórico de liberación de minorías que están subyugadas, como es el caso de la mujer en China y en otros sitios. Lo que hay que ver no es la foto fija de cómo está en este momento, sino cómo está evolucionando. La mujer china está adquiriendo, se está empoderando, está mejorando sus derechos. La situación es una situación que está progresando. Yo creo que esto es fundamental, porque evidentemente todos los países colonializados en el mundo tienen una serie de... Iñaki, en una entrevista que me hizo el otro día, era su última pregunta, e intenté un poco explicarlo, si la leéis, en Lo que somos. Es decir, el retraso en los países del sur global no solo es un retraso económico. No hemos hablado de la cultura, no existe tantas cosas para hablar. El retraso también es cultural y es humano. Es tremendo lo que hemos hecho el primer mundo, lo que hemos hecho Occidente en los países colonizados. Es terrible. Quiero decir, vamos, yo cuando veo a la prensa occidental rasgándose las vestiduras con Afganistán, pero ¿quién ha creado eso? Si ha sido la presencia de Estados Unidos estos 30 años para intentar hundir a la Unión Soviética la que ha generado y la que ha estimulado todo eso. O sea, y ahora nos rasgamos las vestiduras porque tuvieron que salir corriendo a decir que mal están porque está mal la mujer, está tan mal como cuando estaban ellos. Y está ahora mal porque ellos han promocionado a ese gobierno y a esa corriente. Entonces, no podemos juzgar a los países del sur global con ese supremacismo occidental que nos invade. No podemos juzgarlo, es decir, no son gente inferior porque no tengan la misma capacidad de haber empoderado a las mujeres que nosotros, porque no han llegado a un nivel de desarrollo cultural humano como el nuestro, porque han partido de mucho más abajo que donde estamos nosotros, y han partido mucho más abajo por culpa nuestra. O sea, no juzguemos
O sea, a la hora de hacer un juicio sobre sea China, sea Mali, sea Cuba, sea Venezuela, sea Brasil, sea Chile, es igual el país que sea del sur global. No podemos mirarlo desde un punto de vista supremacista, de decir, están peor que nosotros en esto y por eso esta gente no nos vale. Perdona, lo que hay que mirar eso es en cómo el sur global se está empoderando en el mundo, está sabiendo salir de la miseria, no solo económica, sino de la miseria cultural a la que les hemos sometido en Occidente. Y yo creo que no vale la foto fija, no penséis, no miréis con foto fija a la situación en estos países, sino decir el esfuerzo que están haciendo todos ellos por salir de esa situación de dominación en la que han vivido, que les ha llevado al aborrecimiento cultural en el que muchos se han visto y al retraso. O sea que esto yo creo que es muy importante, y yo creo que China en este sentido, en unos temas más deprisa, en otros menos, pero está avanzando a paso ligero, teorizando todos los déficits que tiene y tratando de resolverlos. Esta sería un poco la pregunta, la respuesta. Yo creo que con esto he hablado o contestado a todo. Propongo una última intervención de cada uno de los intervinientes, para la redundancia, para responder alguna pregunta y conclusiones muy cortitas, y cierra Marcelo. Bueno, nada, muchas gracias. La verdad que creo que tanto ahí como aquí en la mesa se aprende mucho oyendo estas voces, y yo como parte incluso interesada, compren el libro, llévenselo. Ahora con estas temperaturas es un libro maravilloso para disfrutarlo, para tenerlo en casa, para abrirlo por cualquier página y para empezar a formar una opinión libre, independiente y rebelde. Nada más. Bueno, por alusiones a la compañera que ha hablado de la mujer, decir que la mujer en China está avanzando, como decía Pedro, pero que es verdad que las fotos que vemos son de políticos de alto nivel, y en ese sentido la mujer no está todavía en el lugar que le corresponde, pero en las universidades, en el partido, en las bases del partido, la mujer manda muchísimo más que el hombre, está trabajando muchísimo más que el hombre y está posicionada muchísimo mejor que el hombre. Lo que pasa es que esa foto que vemos a veces del Parlamento chino, que se ven solo hombres, pues nos hace pensar que no hay mujeres, hay muchas mujeres, ¿eh? Y por último, la última frase que quiero decir es lo que decía al principio: China busca el éxito, no la victoria. Cuando uno mejor entiende el papel que tiene China en este nuevo mundo multipolar es cuando viaja a América Latina. En América Latina tienen menos dudas que nosotros, porque para un Petro en Colombia, para Claudia Sheinbaum, para incluso los compañeros chilenos, esta semana estuve en Venezuela, no voy a decir nada de lo que significa China, ¿no? El tener otro socio que comercia, que le provee de tecnología sin injerencia política, es importantísimo. Es importantísimo. Yo creo que nosotros también nos daremos cuenta. Creo que cuando el compañero decía que a donde nos quieren llevar, donde han decidido que nosotros tenemos que contener el flanco este de la OTAN y tener una relación de guerra con un vecino de toda la historia como es Rusia, mientras Estados Unidos con el AUKUS se centra en acosar a China, bueno, pues nos vamos a enterar nosotros de si China es una oportunidad para nosotros o no. Yo estoy de acuerdo con Marcelo, que creo que lo vamos a entender dentro de poco. Y por supuesto lo que se ha dicho tiene razón. China tiene elementos capitalistas y elementos socialistas. Y me parece bien que sea así. Pero cuando yo visité en Sansa, la tercera constructora más importante del mundo, la que consiguió en una operación técnica sin precedente rescatar a los mineros chilenos, ¿os acordáis? Creo que fue el año 2018. Y uno ve que en la sala de está la bandera del Partido Comunista, frases de Xi Jinping, hay miembros del partido en esa gran empresa, y además los estatutos del partido obligan a que cuando hay 3 trabajadores del partido, 3 solo, en cualquier órgano social, tiene que haber un comité de base del partido. Pues uno dice, ¿qué capitalismo tan extraño?
Qué capitalismo tan extraño, que será capitalismo y hay competencia entre las empresas, pero ¿sabéis qué pasa? Que ahí la instancia política está por encima de la instancia económica. Es la distinción con Occidente. Y ahí los capitalistas que se tienen que portar bien y que tienen que hacer un proceso acompañando al Estado, su sueño es poder ser miembros del Partido Comunista Chino. Nada más, gracias. Yo diría dos cosas. China está inacabada. China, el proyecto de China, el socialismo de características chinas, es un proyecto que va a seguir durando, que le quedan muchos agujeros, que le quedan muchos defectos, muchas deficiencias, pero que está avanzando, que se está construyendo día a día y que se sigue construyendo. Y esa es la esperanza. No veamos una foto fija. La foto fija de China es imposible, porque cada día es una, cada día cambia radicalmente. Esa China en progreso es la que nos interesa al siglo XXI. Y segundo, estamos viendo siempre los objetivos a corto plazo. Tenemos una deformación cortoplacista, porque nuestros políticos nos dicen, China, hemos dicho, con el confucianismo, juega a largo plazo y diariamente juega a largo plazo. No tiene objetivos cortos, todos tienen una perspectiva. Veamos la historia de China. La Gran Muralla se construyó en 3000 años. El Gran Canal se construyó en 800 años y se fue rehaciendo siglo tras siglo. Ese largo plazo, esa visión de China a largo plazo. ¿Cómo será el mundo con China en el 2049, que se cumple el primer centenario de la República Popular China? ¿Cómo será China y el mundo en el año 2100? China juega a ese plazo, está jugando al 2100. El tercer canal que va a llevar aguas del sur al norte, hay 3 canales, 2 se han inaugurado, el tercero está en construcción y se inaugura en el 2050. Juguemos a largo plazo. Cuando hablemos de China, pensemos siempre no en el hoy, en el mañana y en el pasado mañana. El largo plazo es lo que predomina en la política del Partido Comunista Chino. Muchas gracias a todos. Hemos pasado al final un poquito de calor, así que vamos a darnos unos abrazos, que es lo que me apetece. Venga, hasta luego.